Ya está grabando entonces. Bueno, buenas tardes, buenas noches, espero que estén todos bien. Vamos a hacer este video junto a Walter Sensi para ir respondiendo una a una todas las consultas que fueron dejando en el foro del aula del campus referidas al examen del próximo lunes 24 de febrero, ¿verdad? A ver, vamos a ir compartiendo acá las consultas, están en la pantalla, no sé si las están viendo seguramente. Aquí dice, ¿estás viendo bien, Walter, el contenido? Sí. Perfecto, perfecto. Pregunta sobre el estatuto de la UNSO, ¿verdad? Eh, Las primeras son referidas a el contenido. Sí, la primera sobre el estatuto, reglamento, estatuto, hay muchas de ese tipo, ¿no? Acá Elías, Romina y Martina preguntan más o menos lo mismo. Ujú, Pues preguntas va a haber sobre el estatuto y el reglamento. claro. Bueno, con respecto a esto y también con respecto a todo lo que son los reglamentos y demás, es cierto que la estructura es una estructura, como cualquier estructura formal jurídica, que tiene sus capítulos, títulos, artículos, incisos, pero la cuestión no es memorística de capítulo, inciso y demás, sino lo importante es el concepto y en particular con respecto al estatuto, el concepto de qué significa la universidad, quiénes la componen, cómo está organizada, qué significa que la universidad sea una universidad pública, cuáles son sus objetivos, qué implica su autarquía con respecto al gobierno, su autonomía con respecto a la forma de tomar decisiones, también esa autarquía con respecto a la forma de manejar su presupuesto y financiamiento, qué pasa con sus autoridades, cómo se establecen y cómo se establece la estructura administrativa de gestión y la estructura académica, cómo se compone la universidad y quiénes son sus actores, ¿eh? Sus actores que van desde las autoridades, rector, rectora, departamentos, directores y docentes, no docentes y alumnos, y qué son derechos y deberes de cada uno de ellos. Está enfocado en estos puntos, los temas de evaluación, y comprender conceptualmente qué implica ser parte de la universidad y los objetivos y finalidad que tiene la universidad, ¿no? Eso sería entonces con respecto al estatuto, ¿no? Con respecto a los otros, estimo que los otros eh, reglamentos y más, el objetivo es similar, ¿no? Exactamente. Comprender el espíritu, la reglamentación y qué hacen, digamos, establecer la convivencia y saber de qué manera se organiza la universidad con respecto a los reglamentos específicos, cada uno de ellos a lo que apuntan, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, después a continuación hay un par de consultas de Lourdes y Berenice que dice qué temas se van a tomar en el examen. O sea, qué temas van a Bueno, entrar en el examen, tanto yo calculo el del 24, que es el examen principal, como en el recuperatorio. bueno, muy bien, como han visto la estructura que está en el campus, son tres las clases, digamos, con sus contenidos. Allí ahí están todos los materiales con los videos correspondientes, así que estudien de esos materiales, acompáñense con los videos y tienen que ver entonces con los textos de video universitario, esos dos textos, y tiene que ver con las reglamentaciones y también con el conocimiento de cómo es la estructura y la vida universitaria, ¿no? Así que es el material que figura en las tres unidades de las tres clases correspondientes, ¿no? No sé si Mario querés agregar algo, pero yo Está te digo ahí que, agregar que en el aula del campus virtual, en la sección bibliografía, está todo el material para desarrollar, pero en los videos de cada tema está explicado claro, cada uno de los temas que van a entrar. Y está bien reforzar con la lectura de la bibliografía, del reglamento, del código de convivencia, como para estar ujú. al tanto. Bueno, es importante simplemente recalcar esto, ¿no? Ver los videos ayuda, incentiva, aclara, pero no reemplaza la lectura, ¿no? Ni el estudio de los materiales escritos, ¿no? Correcto. Cuando vean los videos, pueden ir tomando nota como si fuera una clase, Claro, algún concepto, alguna idea lo general ideal que es tienen. seguir, lo ideal es seguir la lectura, seguir con el texto los videos, ¿no? Correcto. Perfecto. Si se puede no hacerlo en separado, sino, o sea,
se puede hacer por separado la lectura y la vista del video, pero también sería oportuno hacer un seguimiento del video con el texto, ¿no? Sí, por eso cuando preparamos las aulas pusimos primero, como primer paso, leer el material y después acceder al video de la clase como para ya tener un background, digamos, algo previo, una idea previa de lo que se va a tratar en cada uno de los temas, ¿verdad? Correcto. Bueno, ahí continúa Jonathan con una consulta también de temas de examen y hace una aclaración. Dice, consulta en la primera clase había un texto para leer, creo que era el tuyo, Walter. Claro, En esos este dos texto, textos, sí, 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 se entiende bien, había 12, había unos ejercicios para hacer. dos Esos actividades de ejercicios, autoevaluación, dos sí, actividades, sí, 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 tienen que ver con la comprensión, lectura y dar cuenta de los contenidos del texto. Ese tipo de preguntas no va a haber en el examen, es simplemente para trabajar, evaluar, estudiar y ponerse a ritmo, a tono de la comprensión de los materiales del estudio, ¿no? correcto. Bueno. Continúo con otra pregunta, Walter. María pregunta temas del recuperatorio y consulta si se incluyen los mismos temas que en el primer examen o en el de prácticas, o si son otros temas. No, 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 el recuperatorio será una instancia para aquellos que hayan desaprobado. Se colgó, me parece. Se colgó el video, Walter. Eh, Yo estoy en Mariano, ¿eh? ahí Estoy está, acá, yo dale, te veo dale. bien. Quedaste No, congelado un bueno, segundito. bueno, con respecto a la dinámica del recuperatorio, es un examen para quien no haya aprobado el examen parcial. Los contenidos son los mismos, la modalidad es similar, desde luego son otras preguntas que se evalúan, ¿no? Pero la modalidad es similar Correcto. y son los mismos contenidos. Muy bien. No ¿Querés se que agrega hagamos acá necesariamente. la aclaración, Walter? ¿Te parece hacer la Sí, aclaración que sí. preguntaron muchos? No, o lo hacemos más adelante cuando consultan cómo va a ser la dinámica del examen. Eso lo hacemos la Después, los aclaración ahí. aspectos técnicos, quizá, Marian, al final los Sí. podemos Ok, comentar, ¿no? ok, dale. Continuamos entonces. María del Carmen pregunta, código, reglamento y estatuto, un poco lo que ya vimos al principio. En el Sí, examen tenemos que saber los artículos o incisos. Bueno, esto ya lo es lo que hemos explicaste. mencionado, no es un estudio memorístico, no es un examen jurídico, es un examen conceptual del espíritu, pero sí saber los conceptos, saber las funciones, saber qué está reglamentando esos documentos, ¿no? O sea, el estatuto, los reglamentos diversos y demás, ¿no? Y Correcto. saber que la universidad se formaliza en esos instrumentos, pero no es la inquietud el modo memorístico, ¿no? Sino entender, por ejemplo, cuáles son funciones del rector, entender, por ejemplo, de qué tareas tiene un docente, qué derechos tiene un alumno, entender cómo está compuesta, no sé, la asamblea universitaria, por nombrar situaciones. Sí. No es el detalle técnico eh, de lo que un articulado de una ley tiene, pero sí entender el concepto de cómo se organiza una universidad, para qué está y cómo funciona en particular la UNSO, ¿no? Claro, quizás no le vamos a decir, a ver, ¿qué dice el artículo 4 del estatuto? Tal, tal o tal cosa. No, eso no No, es no. la idea. Es el concepto, bueno, ¿Cuántos incisos exponen las tareas del rector? No, 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 no es eso, correcto. ¿no? No, no. Pero sí Muy bien. entender qué funciones tendría, por ejemplo, no sé, la asamblea universitaria, el consejo superior, el Correcto. rectorado, los Sí, para directores de tener el departamento, concepto, la idea del concepto, básicamente. el concepto y, desde luego, el conocimiento de esas tareas y esas actividades, ¿no? Sí, Ok, perfecto. Seguimos con una consulta de Sofía que me encantó porque está bien estructurada. Dice, a mí me interesaría saber, sí, y hace cuatro consultas. Uno, esto ya lo respondiste, Walter. Si se va a sí. preguntar sobre el estatuto, normas y códigos de convivencia y Ujú. bibliografía, creo que ya está Bueno, visto. solamente aprovechemos para mencionar una cuestión también del espíritu del PIEU, ¿no? Que es no solamente conocer el contexto histórico y la realidad particular de la UNSO, sino también conocer cómo se gestiona ser un alumno de la universidad y conocer el andamiaje institucional que tiene. Entonces, la pregunta por estatuto, por las normas, conveniencia, etcétera, tiene que ver con conocer qué vas a hacer, cómo vas a hacer, a qué comunidad vas a ser
vas a ser parte y qué lugar tenés en función de los instrumentos formales que organizan a esa institución. Por eso tiene que ver con eso, que son preguntas que tienen que ver con qué vas a hacer cuando entres a la universidad, cómo te vas a mover, ¿no? Y la Correcto. bibliografía, de luego, revisa eso. El modo de evaluación, lo decimos ahora, van a ser preguntas multiple choice, Sí, van a haber muchas preguntas multiple choice expresadas en modo random para cada alumno. Y si querés, acá hablemos, ya que pregunta acá si van a sí, ser, bueno, los temas puntuales son los que acabamos de decir, digamos, los temas que sí. aparecen en cada una de las tres unidades. O sea, no hay ningún material anexo, no hay ningún material que sea Por descartable, no hay ningún fuera. material meramente informativo, no son materiales de estudio, digamos, por eso los están indicados y explicados y desarrollados en las unidades. Y el Correcto. examen va a ser, fija la hora Asíncrono. de 18:30 a 18:55, 25 minutos. Correcto. Se va a abrir y se va a cerrar en ese horario. Vos corregime después, Mariano. No, sí, sí, No dale, está perfecto. no es que se abre y después se entrega cuando uno quiere. No, no. Se va a abrir a 18:30, se cierra a 18:55. Y acá les digo esto, por ahí vos, Mariano, podés confirmar algún detalle técnico. Dale. Estén atentos a tener buena conectividad, si lo van a hacer con el celular, a tener, no sé, datos bien, cargada la batería, y si van a hacerlo con una computadora, tener también la posibilidad de conectar y tener alguna conexión. Bueno, las vicisitudes técnicas hay que resolverlas, no, y es así, el examen dura eso que dura, se empieza a 18:30, se termina a 18:55 y se entrega, ¿no? Correcto. Van a Quizás ser sería en. bueno, Sí. sí, No, van a ser 25 minutos de dieciocho sí, treinta a 18:55. Y en esos 25 minutos tienen que tener la carga del celular o de la notebook o de la compu, tienen que asegurarse tener carga, o sea, no desloguearse de la página y tener datos suficientes, ¿no? Internet. ¿Por qué? Si llega a suceder eso, que se llegan a desloguear, a salir, se les llega a cerrar la herramienta del campus, correcto. vuelven a entrar y al volver a entrar el examen ya va a estar cerrado, no les va a permitir salir y volver a entrar. Entonces, por eso insistimos y subrayamos que es muy importante hacer todo lo necesario y asegurarse de que no se queden sin datos ni sin carga eléctrica, ¿verdad? Correcto, correcto. Así Sí, que sí, sí. eso, Por eso el examen no es no es muy extenso en el tiempo y bueno, son 25 minutos, para poder prever que las cuestiones técnicas se puedan minimizar en problemas, ¿no? correcto. Eh, y sí, sí, desde luego. Entonces, Ahí seguimos bueno, entonces, si la te pregunta parece por ciencias bien. clónicas es eso. Sí, Referías a la dinámica del examen, hice acá como un gran grupo de preguntas, y dice Patricia, una vez finalice el examen, ¿solo son preguntas multiple choice o alguna a desarrollar? serán todas multiple choice, no va a haber Sí, preguntas a desarrollar. son 10 preguntas, aclaremos que van a ser 10. Ujú. ¿Sí? El examen se sube y tiene horario. Sí, sí, ya lo acabamos de decir. Sí, Eh, ese ya lo dijimos. Después Berenice pregunta, ¿con cuánto se aprueba el recuperatorio? Bueno, el recuperatorio, tanto el recuperatorio como el examen, se aprueba con 7 o más, ¿no? ujú. O Sí, sea, cada pregunta van a ser 10 preguntas. Corregime, Walter, si sí, está sí, sí, bien. sí, serán 10 Y preguntas. cada Desde pregunta luego, vale un punto. O sea, tenés ujú, que tener un mínimo de 7 preguntas mínimo bien respondidas para ujú, acceder a aprobar, ¿no? Básicamente. correcto, correcto. Sí, sí, 10 preguntas que serán, digamos, de un abanico muy grande de preguntas, le aparecerán 10 preguntas distintas a cada uno, ¿eh? Esto también es importante Vamos a decirlo. tener, por ejemplo, preguntas del tipo, a ver, del uso de la herramienta muy administrativas hasta del estatuto. Vamos a abarcar todo lo que vimos del calendario académico, el uso del campus para qué sirve, el uso del SIU para qué sirve, ese tipo de preguntas, o sea, para que tengan una idea de los temas que se van a tocar, que son todos los que vimos De en las tres unidades en las habrá 3 unidades. preguntas, y sí, sí, eh, sí, Bueno, acá sigue Juan con una consulta de habilitación del examen, esto creo que ya lo dijimos recién. Si bien entiendo que el examen se encontrará disponible desde las 18:30, mi consulta es la siguiente. ¿Hasta qué hora podremos ingresar al mismo? y Ya hasta 18, lo. 18:55, pero es recomendable que entren antes, Claro, claro, claro. ¿no? O sea, tienen 18:55 ese se lapso. cierra.
Si se cierra, o sea, a ver, la dinámica es que ustedes, ¿no? Los alumnos, antes de las 18:55 como sugerencia, no esperen al último minuto, ya controlen todas sus respuestas y les den enviar. Porque también tenemos un par de consultas que no les Claro, dieron ya recibí. enviar y entonces ustedes pueden responder todas las preguntas, pero si no le dan enviar, las respuestas quedan en su computadora y no nos llegan a nosotros. Entonces sí es Correcto. importante recalcar eso también antes de las 18:55, tipo 18:54, 53 darle enviar, o sea, asegurarse de darle enviar al examen y ahí ya se cierra, no se puede rever alguna Correcto. respuesta, nada. Una vez que le dan enviar, queda cerrado. O sea, el solo hecho de que las marquen las respuestas ahí no es ya automáticamente el envío. El envío se hace una vez que se envía efectivamente Correcto. el examen terminado, digamos, Como ya a lo la... vieron con el tema del que hicimos de práctica, fue exactamente Sí, igual. sí, bueno, el examen de práctica era para conocer no solamente el tipo de pregunta, sino también la modalidad, ¿no? Correcto. Sí. Pues María Fernanda pregunta, ¿la modalidad del examen va a ser con cámara prendida o a través de un Meet? No, va a ser igual que el de práctica, exactamente igual, un multiple choice. Entiendo que si es así debemos conectarnos antes. No, esto no, va a ser exactamente igual al examen de práctica. Y Claro. acá pregunta, ¿qué Sí, no, no, sucedería? sí. Sí. No, no, decime, Walter, perdón. No, no, efectivamente, digamos, no es un examen, digamos, que implique una especie de vigilancia externa, ¿no? Digamos, ¿no? No, Es simplemente es una administración que cada uno va a tener del correcto. examen en su propio lugar, y el envío, digamos, no es un examen que Sí implique algún tipo de presencialidad, aunque sea en la virtualidad, ¿no? sí es importante aclarar esto. Walter pensaba recién que vamos a estar eh, atentos a los mensajes Ujú. durante lo que dure el examen. ¿Qué quiero decir con esto? Si de parte nuestra llega a haber algún inconveniente técnico, que eso preguntaron en alguna otra consulta, que a veces cuando Claro, sí, sí, entra, la misma pregunta de María Fernanda pregunta qué pasa si hay algún inconveniente técnico con la claro, plataforma, bueno, ahí porque está, en que algún se momento puede ser colapsa. que colapse Nosotros el sistema. vamos a estar atentos a eso y si surge un imponderable que no surgió en el de la práctica, pero si llega a pasar, les vamos a enviar un mensaje a través de la mensajería del campus para reprogramar el examen a algún horario posterior, en vez de 18:30, 19, 19:30, vamos a verlo, pero como estamos organizando todo, no debería suceder eso. Si llega a suceder, vamos a estar del otro lado, por más que no estemos en vivo con una cámara, en un vivo, en un live, vamos a estar atentos a a la mensajería del campus y ustedes también estén atentos a la mensajería del campus, porque si surge algo imprevisto, lo resolvemos, vemos cómo lo resolvemos ahí. ¿Sí? Ujú. Bueno, continuamos con una consulta de Mariana que dice, mi consulta es si no aprobamos el examen ni el recuperatorio, ¿no podemos cursar ninguna materia? ¿Perdemos todo el año? ¿Recién vuelve a abrir el PIE el próximo año? Exactamente es así. Según el reglamento general académico y el reglamento del PIEU, o sea, para aprobar el PIEU tienen que haber aprobado no solo esta, sino las tres materias que conforman el programa de introducción a los estudios universitarios, que son lectocomprensión y escritura académica, fundamentos de matemática y estadística y vida universitaria. Tienen que aprobar las tres asignaturas para acceder a ser alumnos regulares de la UNSO. Ahora son alumnos ingresantes, no son alumnos regulares. Para eso tienen que... Aspirantes, claro. Claro, quizá acá para complementar un poquito esta pregunta de Mariana, hay algunas universidades que ofrecen un ingreso tal vez a mitad de año y No, establecen algún tipo de formato para el ingreso. Aquí la sí, UNSO tiene previsto el anda ingreso bien. al comienzo del año lectivo, justamente Correcto. haciendo el curso de ingreso al comienzo del año, no durante el año, ¿no? Perfecto. Después sigue Rocío. Consulta el primer trabajo práctico autoevaluativo. ¿Corren las preguntas de los trabajos o hay que leer el archivo? Bueno, esto creo Bueno, que creo que la hemos contestado lo antes, esta contestamos pregunta al de principio. Agustina.
Esas eran preguntas, trabajo para la comprensión, del para contenido. Sí. trabajar conceptualmente el trabajo. No es que se reduce a eso, a esas preguntas, lo que hay que estudiar todo el material, ¿no? Esto era simplemente un trabajo para eh, tener un formato de estudio. Esa era la inquietud de esas actividades, ¿no? Perfecto. Eh, y después, entonces, con respecto a, bueno, si alguien desaprobó el examen, puede presentarse al recuperatorio, e incluso los que hayan por alguna razón técnica no podido entregar o no hayan podido ingresar, el recuperatorio correrá para ellos también, ¿no? Desde luego, El ¿no, Mariano? Es así, recuperatorio no ¿no? hace falta haber accedido al examen. Vos podés tener, haber estado ausente en el examen y directamente te presentás en el recuperatorio. Si tenés algún imprevisto personal, no podés realizarlo directamente. No es que el recuperatorio es para el que le fue mal en el examen, sino en No es este. solo para el desaprobado del parcial, es para Correcto. aquel que no haya aprobado el parcial, sea por desaprobado el parcial o por ausente en el parcial. Perfecto. Sí. Bueno, hay pregunta a Sabrina, esto que ya hablamos recién, que se le cortó cuando estaba haciendo el de práctica y que al ingresar ya no lo podía acceder. Eso lamentablemente, Sabrina, es así. Hay que recaudar, recaudar no, tener todos los recaudos, Prever eso un quise poco los decir, medios, tener para los recaudos. Sí, sí, sí. recaudos, sí, para que no suceda esto, ¿verdad? Y si te llega a suceder en el examen, tenés la instancia del recuperatorio, ¿sí? Sí, sí. Pero tratemos de no llegar a esa instancia, ¿verdad? Después, prácticas de examen, pregunta Silvia. Realicé el examen de práctica, respondí correcto y me tomó, esto, que le tomó una respuesta, dice que puso una respuesta y que el sistema SIU le tomó otra, ¿no? Como que ahí hubo alguna cuestión. Bueno, con respecto a esto, Mariano, no sé, se me ocurre, ¿no? Que antes de entregar el parcial le hagan una captura de pantalla a su Perfecto, examen, por si, digamos, y después cuando aparezca la- 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 las respuestas correctas, uno lo pueda cotejar. correcto. Eso. Esto lo controlamos para que se quede tranquila Silvia. Hicimos una consulta con los administradores del sistema del campus y dijeron que esto es improbable, o sea, la respuesta fue esa. O sea, para que se queden tranquilos ustedes alumnos y nosotros docentes, háganle captura a pantalla como para tener algún tipo de documento como para evaluar después y si llega a suceder algo, se puede llegar a consultar a ver qué es lo que pasó en un caso en particular, pero no es algo que suceda. O sea, los administradores de la herramienta del campus dijeron que es algo que no sucede. Si ustedes dan como una opción A y le dan enviar, a nosotros nos va a llegar respuesta A, no nos va a llegar respuesta B. No hay ningún cambio en el medio. Entonces, ante cualquier situación, porque tal vez si uno envía y no tiene registro de lo que uno envió, puede tal vez creer que contestó una cosa y fue otra, etcétera. Entonces, lo mejor es esa captura de pantalla, quizá para cualquier cotejo ulterior, ¿no? Ok. Y acá, bueno, Tamara pregunta, esto ya lo estuvimos viendo, el tema de los 25 minutos, que se abre 18:30 y es hasta 18:55 y corre una vez abierto el examen dentro de esa franja horaria. No, no Claro, es que claro. son Creo que la 25 pregunta minutos. que hace ella es si yo me sumo 18:45, tengo 25 minutos, es decir, Claro. hasta 19:10. No, 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 no. Es de 18:30 a 18:55. No Sí, es 25 minutos a partir de cuando yo me anoto. correcto. Si yo me subí 18:56, no tengo 25 minutos, tengo un minuto. ¿Está bien? Claro, claro, tal cual, tal cual. Morena pregunta si hay manera que pueda ver o rehacer el modelo de examen. Bueno, esto ya lo vimos, que es, no, Claro. una vez que lo envían, ya no lo pueden rever. Esto es muy Pueden importante. reverlo, tienen la opción de ver las preguntas y cambiarlas durante esos 25 minutos antes de darle enviar. Una vez que le dan enviar, el examen queda cerrado y nos llega a nosotros y a ustedes ya no les va a habilitar para que lo sigan modificando, ¿verdad? Exacto. Entonces, muy importante. Hay que ver cuando uno aprieta enviar sin retorno, ¿está bien? Sin posibilidad de modificación, sí. Si no le da enviar, puede.
ir y cambiar alguna respuesta de alguna pregunta, lo que sea, dentro de los 25 minutos, ¿verdad? Sofía pregunta, yo hice ayer el examen de práctica, no entendí que era por tiempo, bueno, la nota, bueno, la nota del examen de práctica no es con nota, no era con nota, justamente era de práctica, ¿verdad? O sea, ahí no te va a sumar nada si lo hiciste o no lo hiciste. El examen de práctica más que nada era para tomar experiencia en el uso de la Es un herramienta. simulacro, no una instancia de evaluación. Sí. Exactamente, exactamente. Vanina pregunta, voy a tratar de hacer el examen. Ah, porque Vanina tiene un tema de salud, que dice que va a ver si llega el jueves 20. Ahí el Bueno, examen para eso están los recuperatorios, ¿no? Cualquier está la cosa en opción del recuperatorio. circunstancias que son de salud, de imprevistos, de lo que sea, o de falta de Exactamente. estudio, lo que sea. Bueno, el recuperatorio está para eso, Por para eso que se habilitó el algún recuperatorio que gratuito sea administre esa para todos los posibilidad. casos. Sí, 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 sí. Recordamos que el recuperatorio no va a ser el lunes siguiente, sino va a ser el jueves 6 de marzo, ¿verdad? Sí, sí, El sí, lunes, eso es cierto. el lunes 3 es feriado por carnaval y el recuperatorio de vida universitaria va a ser el jueves 6. Ujú, bien. Rocío Milagros dice, ¿el modelo de examen está habilitado hoy o es toda claro? No, el modelo de examen se abre y se cierra en el día Claro, el indicado y en modelo, el horario indicado. claro, el modelo de examen fue también hacer la modalidad, o sea, conocer la modalidad, es decir, la modalidad de la plataforma, conocer la modalidad del tipo de preguntas, conocer también la modalidad de que se abre y se cierra en un momento determinado, ¿no? Ah, Sí, ese para eso fue fue el también espíritu de cada hacer examen. la práctica para que se familiaricen y que no sea algo nuevo justo, que se les junte con los nervios y el tiempo y que no puedan volcar todo el conocimiento, ¿verdad? Y acá terminamos con unas consultas de temas particulares. Pregunta Lara si se podría explicar el artículo 13 del Reglamento General Académico. A ver, vamos a buscarlo. Eh, Habla de lo de la inscripción para mayores de 25 años. Es decir, que están De... exceptuados de aquellos mayores de 5 años que no hayan terminado la secundaria, ¿no? Correcto. Sí. Sí, eso, bueno, Que ahí según yo dice hace... la ley, sí, Sí. sí, sí. No, dale, Walter, vos. Dale No, vos. no, que la ley habilita, digamos, a un mayor de 25 años que no ha terminado la secundaria, demostrando cierta idoneidad, que la universidad dirá cuál, ahora Mariano vos lo explicarás, y puede entrar exceptuando el título universitario, ¿no? Doy un pequeño contexto muy breve para entender el porqué, ¿no? Supongamos que una persona, no sé, tuvo que trabajar de muy joven, supongamos que tuvo que trabajar de joven, no pudo terminar la secundaria, y trabajaba, supongamos, en un lugar donde se hacían prótesis, ¿no? Sí, Supongamos que trabajó 20, 30 años ahí, ¿no? Y un día, bueno, aparece la carrera de prótesis, como existe en la universidad, órtesis y prótesis. Y no terminó la secundaria, pero tiene 25 años de experiencia donde sabe todo eso. Entonces, tal vez la universidad que abre esa carrera eh, puede tener alumnos de 18 años, recién salió de la secundaria, y esta persona de 45 que no terminó la secundaria, pero tiene una enorme experiencia. La universidad preverá para esa persona qué tipo de instancia debe demostrar que puede ser un alumno universitario, aun cuando no haya terminado la secundaria. Quizá ese saber sobre órtesis y prótesis le sirve para esa carrera, no para estudiar física nuclear, ¿no? O para correcto. estudiar ingeniería en alimentos. Sí, sí, Entonces, Mariano, perfecto. acá la universidad dispone una especificidad, En algo el específico al calendario respecto. académico hay una fecha especial para inscribirse en estos casos, que está diferenciada de la inscripción de las carreras de los ingresantes. Hay una fecha anterior, si mal no recuerdo, es en el mes de septiembre, hay que consultar el calendario académico, y ahí tienen que inscribirse eh, haciendo mención de este artículo, ¿verdad? Que son ingresantes o aspirantes sin el estudio secundario finalizado y tienen que ser mayores de 25 años. ¿Cuál es la dinámica? Digamos, se van a recepcionar todas las solicitudes. Secretaría Académica, que es la encargada de este tema, va a evaluar todos los casos, los va a convocar a todos, van a tener una reunión, una entrevista personal con cada uno de los aspirantes ingresantes por este artículo, y ahí van a evaluar en qué condición está cada uno
cada una de las personas y si consideran que están en condiciones para ingresar, muy bien, se les va a dar una fecha para que rindan examen tanto de vida universitaria como de lectocomprensión y escritura Ujú. académica, como de fundamentos de matemática y estadística. O sea que van a cumplir con un PIEU, digamos, armado y diseñado para estos casos. Y tienen que aprobar esos tres exámenes para ser ingresantes ya del ciclo 2026 o del ciclo en que se inscriban, ¿verdad? Esa sería Ujú. la dinámica y está explicado en el video de calendario académico, ahí cuando tocamos el tema ese, lo desarrollamos. O sea que habla de la inclusión de la universidad, ¿no? Es como que se hace todo el esfuerzo posible para que todos los que puedan y tengan voluntad y el Sí, conocimiento bueno, también, ingresen. correcto, sí, pues el tema es el espíritu de la universidad con respecto a qué significa condiciones de un ingresante, ¿no? El ingreso, entre comillas, naturales con el saber del colegio, de la escuela secundaria, ¿no? Ese título de la escuela secundaria es el requisito académico para ingresar. Pero en el caso espacial de alguien que no haya tenido el título secundario y para ingresar, la exigencia es 25 años, es decir, que haya en ese tiempo, entre 18 y 25 años, digamos, que sería, digamos, 18 años sería cuando termina la secundaria, normal, pero que haya tenido un tipo de experiencia laboral, X, y que eso suplante, reemplace, digamos, la exigencia o lo que supondría que habilitaría el título secundario, y que, bueno, después cada universidad preverá, como recién explicaba muy bien Mariano, que estableció la UNSO para eso, tal vez otras universidades, y a veces dependiendo de las carreras, dependiendo qué, harán sus ingresos específicos, pero dar lugar también a que alguien pudo por la vida, por las circunstancias, etcétera, haber suplido lo que el, el- el- el sistema educativo a nivel secundario le dio al alumno como para que después esté en condiciones de ser universitario. Podemos aclarar un poco más del tema este, Walter, diciendo que no es algo exclusivo de la UNSO, sino que es una ley de No, no, esto educación es para todas las superior para universidades, todas ¿sí? las universidades nacionales. Yo di un ejemplo específico de otra universidad que efectivamente tiene la carrera de órtesis y prótesis Sí, y tuvo en sus orígenes muchos alumnos que tal vez eran gente que no habían podido hacer la secundaria, sí. pero que tenían mucha experiencia armando prótesis, órtesis y demás, y Idoneidad, que lo que se decía justamente antes, eso idónea. era idóneo, sí, la idoneidad. Que incluso esto, ya que estamos, María, muchas veces pasa para los docentes. Es decir, por ejemplo, se supone que para ser docente de una maestría uno tiene que tener un título de máster, magíster, ¿no? O de grado, lo mismo, ¿no? Pero puede ser carreras que los docentes no tienen el título de grado del mismo nivel que la formación que están dando. Supongamos, en otras universidades hay formaciones en arte, por ejemplo, en danza Sí, o en teatro, supongamos, ¿no? Y tal vez están haciendo la licenciatura en artes escénicas. Tal vez ese maestro en coreografía no se recibió en la universidad, estudió en formas privadas, estudió en institutos, y son grandes maestros quizá, pero no tienen título universitario. Ahora, exacto. sin embargo, la idoneidad de ellos los habilita para hacer docencia Habilita. allí, se establecen los mecanismos, bueno, condiciona el concurso docente, recordemos que, por ejemplo, bueno, por ejemplo, se establecen, por ejemplo, criterios particulares para eso, ¿no? Para algunos casos será un título académico, pero otros será o una experiencia determinada o manifestar la idoneidad o expresar la idoneidad específica. Entonces, tal vez un coreógrafo dirigió 20 compañías, digamos, de danza y seguramente tenga mucho más idoneidad que un alumno egresado de 22 años de la carrera de artes escénicas de alguna otra universidad. Correcto. Sí. Claramente, para concursar ese cargo, la idoneidad es muy importante. Entonces, ahora, ¿hasta cuándo durará eso? Bueno, hasta que las carreras cobren, ¿no? Cobren desarrollo y demás, ¿no? Supongamos, para criminalística debe pasar algo parecido, especialistas en Nos pasó un criminalística. caso, Walter, con la de análisis contable, la tecnicatura de análisis contable de un ingresante aspirante que había trabajado cantidad de años en un estudio contable, pero no tenía, o sea, no había terminado por X motivo el secundario, pero estuvo, no recuerdo bien si eran 10 15 años trabajando en un estudio contable y ya sabía el movimiento, todo el conocimiento, ¿no? propio de un estudio contable. Entonces, en ese caso,
ingresó por esta modalidad, Correcto, ¿verdad? correcto. No, simplemente me refería también a la noción de idoneidad, que tanto Sí, para un alumno, para un docente, o sea, esto está contemplado en la sí, ley de educación superior, tanto para los alumnos como para los docentes en algunos casos, ¿no? Pero para los alumnos lo que sí pide el requisito de los 25 años, ¿no? O sea, ok, un chico de 18 años no es, no 20 años no lo considera idóneo como para haber suplantado la experiencia de vida lo que no hizo la secundaria. perfecto. Continuamos, quedan dos más. Sí, Walter, sí, sí, sí. tres, no, dos. Lucía Candela pregunta que el tema de la inscripción a las materias en un cuatrimestre, entre el primer cuatrimestre y segundo cuatrimestre, si no se inscribe a todas y se anota, por ejemplo, tres materias en un primer cuatrimestre y las dos que le faltan, si se puede inscribir en el cuatrimestre siguiente. Acá, Mariano, podemos hacer dos aclaraciones. Uno es, el plan de estudio tiene su regularidad y las materias se van dictando en la regularidad de ese plan de estudio. Supongamos que el plan de estudio dice que para el primer cuatrimestre hay 5 materias. Sí, En el segundo cuatrimestre habrá otras 5 materias. 5, ¿Qué pasa correcto. si vos cursaste en vez de 5 materias, 3? Las dos que te quedaron, ¿las puedes cursar en el segundo cuatrimestre? Eso dependerá. Probablemente no hoy por hoy en la UNSO, porque la UNSO abre habitualmente 5 materias en el primer cuatrimestre y en el segundo cuatrimestre otras 5 materias que no son las mismas que antes. Por lo tanto, muy probablemente esas 2 materias que te quedaron las tengas que cursar el año siguiente. El siguiente. Ahora, hay otro problema que es el problema de la correlatividad. La Ese correlatividad es todo un implica tema. que hay materias que son necesarias para cursar o aprobar previamente para hacer una que le sigue. Es decir, esa que le sigue entonces tiene una correlatividad de una materia anterior. Correcto. Por decirlo fácil, ¿no? Por decirlo así. Si vas a cursar análisis matemático 1 en el primer cuatrimestre y análisis matemático 2 en el segundo cuatrimestre, por decir cualquier cosa, Sí, si no aprobaste análisis matemático 1, no vas a poder aprobar análisis matemático 2. Si aprobaste la cursada, sí vas a poder cursar la materia. O sea, la correlatividad es cursada con cursada, final con final. Espero que se correcto. entienda este concepto, ¿no? Eh, Ahora, entonces Una este es un tema. aclaración ahí, si querés, Sí, Walter, puedo sí. ponerte un paréntesis, porque también hay confusión también entre aprobar una materia y promocionar una materia, Uh-huh. ¿no? O sea, cuando se aprueba la cursada, y cuando se promociona es como que ya, ap- voy a usar el término otra vez aprobar, aprobaste la materia, pero es promocionar en realidad. ¿Es así? Entonces, las materias tienen ¿cómo se aprueba una materia? La Sí, materia se puede aprobar por promoción hecha por la aprobación de los parciales con más de una determinada nota, y si la materia tiene este régimen de promoción, se promociona si tenés más de, supongamos, 7 y 7 en las dos evaluaciones que tenga, supongamos, esa materia. Esto hay que ver en cada materia cómo es. perfecto, Ahora, si la materia es de final obligatorio, vos podés haber cursado la materia y no haber aprobado el final. correcto. Eso te queda. Entonces vos tenés aprobada la cursada y te queda al final a rendirlo en instancia previa. Supongamos de acá tenés tiempo hasta 2 años más, ¿no? Ahora, pero también puede ser que la materia sea con promoción y vos sacaste notas de no promoción, sacaste, supongamos, 4 y 6 en ambos parciales, te queda al final Ok, también a rendir en otro momento. Es decir, la promoción significa que es una instancia posible de regularizar el final de la materia, ¿no? Si la materia tiene final obligatorio o, es por o con la posibilidad de promoción, significa que aparte de tener aprobada, tenés que haber tenido una cierta nota en caso de intentar promocionarla o haber rendido el final. muy bien. Entonces, una instancia es aprobar la evaluación parcial, independientemente de si la materia es con promoción o no, y después si la materia se cerró con el final o con la promoción. Eso dependerá de cada materia. Ahora, puedes haber tenido aprobado la materia en la cursada, es decir, los parciales, los exámenes previos al final, y cursar una materia correlativa siguiente a expensas de aprobar la materia siguiente si primero aprobaste la materia anterior. Esto es Sí, importante. esa es una consulta que nos hacen muy seguido en la parte de Bedelía. Nos llega, por ejemplo, vamos a usar el mismo caso que dijiste vos, análisis matemático 1 y 2. A ver, en análisis matemático 1
en la cursada de la materia se sacaron un 5 por decir una nota. Sí, Entonces, con un 5 no la promocionaron, pero aprobaron la cursada. ¿Qué significa? Que tienen ahora 2 años desde que terminaron de cursar para rendir aprobar esa materia en un final. Tienen tres aprobar el opciones. final, aprobar el Sí, final, no solamente la exactamente. cursada. Uno puede diferenciar entre aprobar la cursada y aprobar el final. Exactamente. Si vos en la cursada no te sacaste de un 7 o más, usualmente esa es la escala. Si te sacaste de un 4 a un 6, vas a tener que ir a final. Y si te sacaste en la cursada un uno, 2 o 3, tenés que recursarla, sí o sí. Correcto. Y Ahora, si ¿qué pasa en sacaste el caso de 7 o análisis? más, Sí, sí, perdón. Digo yo. sí. Perdón, porque esta consulta nos Es viene una pregunta siempre. habitual en la vida Pregunta universitaria, es una recontra pregunta habitual, sí. habitual, quiero ser lo más claro posible. Por favor, corregime cualquier cosa, Sí, Walter. sí, sí, En el mismo ejemplo, en el análisis matemático uno y 2, ¿no? Entonces, pongamos el caso de un alumno, una alumna que se saca un 5 y le queda aprobada la materia, análisis matemático uno, pero no le queda promocionada. Ok. Cuatrimestre siguiente, segundo cuatrimestre, cursa, el sistema le va a dejar inscribirse en análisis matemático 2 sin haberla sí, promocionado, porque aprobó sí, la cursada de la correlativa previa, que es análisis matemático uno. Pero si en análisis matemático 2, por decir algo, se saca un 10, en el acta no le va a quedar promocionado, porque la no, correlativa anterior no la tiene promocionada. correcto. La fórmula, Mariano, quizá para que se les grabe a los alumnos es, la correlativa es cursada con cursada, final con final. Exactamente. Entonces, si en el primera cursada sacaste un 5 y no tenés el final, en la otra, aunque hayas sacado un 10 y vos decís, pero si yo sé lo de 2 tendría que saber lo de uno. Sí, pero no lo demostraste. Claro. Y por alguna razón pudiste rendir mejor, pero te queda para rendir la 2 haber aprobado la primera. O sea, vos ese examen te va a quedar previo, aunque hayas tenido 10 en la cursada, te va a aparecer un 10 de cursada sin promoción. Esto es Y muy ahí se importante. abre otra variable más, que es, va a final posterior a haber cursado análisis matemático 2 que sacó un 10. Va a final de análisis matemático uno y lo Sí, aprueba con un 7, con un 8, con un 4. un 4 no importa. Sí. Y Análisis después matemático, tiene que rendir el examen de análisis matemático 2 igual. exactamente. O Entonces sea, nosotros el profesor, aconsejamos esto que es muy no se importante, no inscriban. te guarda la nota el profesor. Esto es muy importante. No es automático, no es que en un final lo aprobé y automática y milagrosamente se me cambia la nota o la No. promoción de Y análisis el profesor no matemático. te guarda, no te dice, el profesor no me guarda la nota en el bolsillo y después yo la pruebo y usted la saca y el día después me pone la nota. No, hay que rendir. Eh, Se supone que la correlatividad no es un capricho, la correlatividad es que se supone que para probar la 2 necesitas lo 1, que se Exactamente, supone que esos exactamente. saberes previos están acumulados allí, son articulados, ¿no? Por eso nosotros Y no es que sugerimos, son... sí, Sí, perdón, sí. perdón, Walter, que te estoy interrumpiendo porque hay un delay, te pido perdón porque veo No, 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 está una perfecto. pausa y Sí, consulta. sí, sí. Por eso desde el departamento sugerimos, si les quedó sin promocionar una materia que tenga una correlativa posterior, sugerencia, no se inscriban para cursar la correlativa posterior porque después se les va a hacer más difícil, o sea, asegúrense primero de promocionar la correlativa primera y después hacer el resto de la cursada. O tener aprobada la materia, supongamos que Exactamente. digas, mira, supongamos, ¿no? Que análisis matemático se cursa en el primer cuatrimestre y análisis matemático 2 en el segundo. Sí, Sacaste 5 y 5 los parciales del análisis matemático uno y no te pudiste presentar en el final de julio, supongamos. exactamente, Bueno, ese es el caso. tal vez, sugerencia, pero es una sugerencia, no te anotes análisis matemático 2 porque vas a tener que rendir el final de análisis matemático uno y 2 en diciembre o en marzo, lo que sea. Exactamente. Entonces, No, quizá como sugerencia pueda ser que deja ese año para rendir el final de análisis matemático uno y al otro año anotate en análisis matemático ahí 2. tocaste un tema, Walter, que también es motivo de consultas. En los finales, en los exámenes finales, no se pueden, o sea, el sistema no les va a permitir inscribirse a dos correlativas que no hayan aprobado. Porque en los finales hay dos llamados. Primer llamado una semana, segundo llamado otra semana. En el caso de este que estamos usando, análisis matemático uno y 2,
un alumno puede decir, bueno, yo me inscribo en el primer llamado para rendir análisis matemático uno, la apruebo con un 5, con un 8, el examen, perfecto. El segundo llamado me inscribo a análisis matemático 2. No, porque no te va a dejar inscribirte a análisis matemático 2 sin tener aprobado antes análisis matemático uno y la Claro, inscripción es una sola, es un periodo de... claro, Mariano, acá para decirlo de esta manera, el llamado es uno solo, aunque haya dos fechas. Exacto. En febrero o marzo es un llamado con dos fechas, supongamos una semana y otra semana, supongamos una semana de febrero, una de marzo, o 2 semanas de febrero, lo que sea. Puede tener dos fechas para organizarse y darle chances a los alumnos a organizarse. Pero es un solo llamado con dos fechas. No es que son dos llamados, yo digo, bueno, entonces la primera fecha me anoté análisis matemático uno, la segunda fecha análisis matemático 2. No, porque es el mismo llamado. Exactamente. Es El SIU no lo va a permitir eso, no está programado para dejar eso. Entonces, por eso sugerimos siempre, asegúrense tener promocionada una correlativa previa para después seguir cursando la correlativa a continuación. Y tema del régimen de correlatividades, pueden buscarlo en la página de la UNSO, www.unso.edu.ar, sección carreras. En el apartado o plan de estudio o correlatividades, depende de cada carrera, a veces están juntos el régimen de correlatividad con el plan de estudio, a veces está individual, lo buscan ahí y se fijan qué materias tienen correlatividad con qué otras. Entonces ahí ya se van a dar una idea, si no van a cursar las 4 o 5 materias de un cuatrimestre, cuáles les conviene hacer más fuerza como para asegurarse que no se les cierre después el canal, digamos, de estudio. muy bien. Y eso es muy importante entonces también para pensar, planificar, gestionar su vida universitaria, ¿no? De acuerdo a los ritmos, capacidades, tal vez uno tiene que convivir con el estudio con el trabajo, los tiempos, los viajes, las posibilidades, las dificultades. Entonces, bueno, hay que organizar un poquito, digamos, las posibilidades de estudio, de cursada también, bueno, y saber que uno va a ir al ritmo que pueda de la materia, de las carreras, de las materias, de la carrera, del plan de estudio. El plan de estudio está formalizado de una manera, con una extensión, pero esa no es una obligación a hacer, ¿no? Es una propuesta casi, digamos, de máxima, ¿no? Correcto. Muy bien, creo que está, este tema ya lo Sí, sí, sí. aclaramos, espero. Cualquier cosa, si hay alguna duda o consulta, nos lo hacen saber, nos envían, se me fue esto para arriba. Nos envían una reconsulta, podemos, pero ya ahí ya no hacemos un video, sino vamos respondiendo por el chat, ¿sí? Y la última consulta, pregunta Yamila, que esta llegó hoy. Yo le hice una Sí. reconsulta y no llegó todavía la respuesta. Dice, al estudiar los objetivos del artículo 3 del estatuto, menciona que siguen tres núcleos. Uso la palabra núcleos que yo Núcleo. En no le realidad hay conozco. tres objetivos que tiene la universidad, que son la docencia, la investigación y la extensión, ¿no? Correcto. Esto es algo que establece la ley de educación superior, es decir, Y la pregunta por la universidad acá extensión. la universidad no hay una innovación al respecto, ¿no? Todas las universidades en Argentina tienen estos tres objetivos que tienen que ver con cumplir la finalidad. Sí, Eh, Se supone que un docente en general es también investigador y que si hay investigadores suelen hacer docencia. Esa es la tarea académica propiamente dicha, la docencia y la investigación como creación de saber, la docencia como transmisión de ese saber, digámoslo en términos generales, y la extensión significa que la universidad está vinculada con la comunidad de un modo más amplio que el hecho de la creación y transmisión del saber, como puede ser entonces la docencia y la investigación. Esa extensión se supone que la universidad también puede brindar servicios a la comunidad, que puede dar cuenta de actividades que no son exclusivamente referentes a docentes y alumnos vinculados a un plan de estudio o a un proyecto de investigación. Supongamos, por decir algo, supongo que la universidad tiene una biblioteca. Bueno, y esa biblioteca está abierta al público, supongámoslo así. Antes, por ejemplo, era que la biblioteca era un lugar así importante. Bueno, o por ejemplo, supongamos que la universidad tiene un espacio de deportes y tal vez ese espacio de deportes pueda abrirse a la comunidad. O por ejemplo, brinda talleres o brinda cursos o seminarios que son no para alumnos necesariamente, sea cursante de la universidad, puede ser para la comunidad en general, ¿no? Entonces correcto. la extensión es eso, extiende sus funciones más allá de ese núcleo más fuerte, para usar esa palabra, que es la docencia y la investigación, ¿no? Perfecto. Le Eh, recordamos a eh, Yamila que el tema está tocado en la segunda clase.
hay un apartado, no recuerdo ahora cuál, que habla de las extensiones, de la sección de extensiones y bienestar de la UNSO, y ahí hay material como para ver, ahí es un área, es una dirección aparte del departamento nuestro que se encarga exclusivamente de esos temas. Por ejemplo, boleto estudiantil, por ejemplo, becas también, y como decía Walter, el tema de extensión, todo lo referido a concursos, talleres, etcétera, por ejemplo, idiomas, teatro, yoga, gimnasia, alguna labor o actividades, por ejemplo, de limpieza de la costa de San Isidro, que ya lo hicimos varias veces, ese tipo de cuestiones de vincular la universidad con la sociedad, ¿no? Con el ámbito en el que está. Y a los... Correcto, en algunos lugares, correcto, bueno, por eso justamente enfatizando lo que decís vos, a veces se usa la expresión extensión y servicios, ¿no? Vínculo con la comunidad, que puede ser de todo tipo, puede ser que la universidad brinda servicios técnicos, supongamos, no sé, aquí, por ejemplo, el departamento tiene un área de ciberseguridad y carreras, tal vez puede brindar un servicio, ¿no? Por Sí, ejemplo, de asesoramiento, supongamos, a una empresa, ¿no? Eso es un servicio que le brinda la universidad y puede ser un servicio arancelado que la universidad tiene, correcto. o puede ser eso, una actividad social, o puede ser una campaña de concientización ambiental, ¿no? O puede ser cine debate, o puede ser, vaya a saber qué actividad, como sea, yoga, puede ser otras actividades que la universidad abra, digamos, o una charla abierta al público sobre, no sé, ciberdelitos, por ejemplo, si te hackean el WhatsApp, Ahí, ¿qué hacer? claro. Sí, 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 tuvimos. Desesperarse, no sé. Sí. Sí, aprovechamos como para sugerirles que sigan a la universidad, a la UNSO en las redes sociales, más que nada en Instagram, @UN San Isidro, y ahí se informan al día todos los talleres, todas las extensiones, todo el área de bienestar, eso está al día siempre informando a la gente de redes, está muy dinámica con eso y ahí van a poder verlo tanto ahí como en la página que es el canal institucional nuestro, www.unso.edu.ar. ¿Sí? Ahí pueden buscar todo lo que tenga que ver con el área de extensión y bienestar. Y para render un poquito esta idea y en general el espíritu del PIEU, y esto puede servir, Sí, ser parte de la universidad no es solamente estudiar las materias de un plan de estudio, puede ser también, por ejemplo, esas actividades, ¿no? Puede ser que un día vayas a trabajar en la costa del municipio para ayudar un poco en la limpieza correcto. comunitaria, ¿no? O puede ser participar de un taller de arte, o puede ser cualquier otra actividad. Es decir, el ser universitario, ¿no? El identificarte con un tiempo de vida que te va a dar algunas instancias ¿no? de formación, pero también de ser parte de una comunidad en un sentido más amplio, ¿no? Y bueno, ¿y de qué manera hacerlo, ¿no? En ese sentido, entonces, la palabra extensión es muy interesante, muy bonita para dar cuenta de ese espíritu universitario. Quizás podría, como resumen, es de la puerta para afuera del aula, lo que es extensión. Tal cual, tal cual, tal cual. Todo lo que hace la universidad y la comunidad educativa de las puertas afuera, Ujú. ¿verdad? Bueno, Así es. creo que no hay más preguntas. Ujú. Hasta acá llegamos. Los alentamos primero por favor, si se quedaron con más dudas o consultas, no hay ningún problema, el canal sigue abierto. De acá al próximo lunes vamos a ir respondiendo no en video, sino por el chat o por el foro, mejor dicho. Ahí todas las consultas que vayan llegando. Y quédense tranquilos, el examen está pensado para que el que vio todos los videos y el que hizo la lectura del material y tomó notas, lo va a poder rendir sin ningún problema. ¿Sí? Así que los alentamos a que sigan adelante en el programa de ingreso, así ya pueden arrancar el 2025 cursando sus carreras. Muy bien, así es, así es. Alentados a estudiar, a pasar de ser aspirantes a estudiantes. Correcto. Bueno, hasta aquí entonces llegamos. Los saludamos y quedamos atentos a sus consultas. Muchas Muy gracias. bien, un fuerte abrazo a todos. Adiós.